Konnichiwa minasan, aquí padre des, soy yoroshiku. Voy a mostrar cómo doblar la hakama. Cuando tu sensei te enseña por primera vez cómo doblar la hakama, él empieza siempre de esta manera, así. Pero la realidad es otra. Pero tú comienzas así. Lo que no te dicen es el paso antes de comenzar a doblar la hakama. ¿Qué es lo que debemos de hacer antes de doblar la hakama? Una vez que te has quitado la hakama, antes de comenzar a doblar, lo primero que debes de hacer es darle una pequeña sacudida para que se vaya acomodando de manera natural los pliegues de la hakama. Después habrás que acomodarla en el piso. Una vez que ya has acomodado tu hakama en el piso, el siguiente paso es tomar los cordones y hacerlos a un lado. Son 2 listones largos, 2 listones cortos y los hacemos a un lado. Después hay que darle forma a la hakama. La hakama debe de tener la forma de un rectángulo. Entonces, acomodamos el listón en el pliegue del cochito donde nace y después buscamos la costura y buscamos darle forma de rectángulo. Tomo la costura y le doy la forma de un rectángulo. Después de darle la forma rectangular a la hakama, vamos ahora a doblar y acomodar los dobleces. Primero vamos a llevar todos los dobleces hacia afuera. Acomodamos muy bien donde nacen los listones, lo acomodamos con el cochito. Después vamos a acomodar primero este tablón interno. Lo tomamos de donde nace y lo llevamos a donde termina y lo acomodamos. Después vamos a tomar este que sería el primer tablón que se muestra de donde nace, lo doblamos hasta donde termina y lo acomodamos. Con nuestra mano vamos a planchar. Después vamos con el tablón del lado contrario, de la misma manera. Buscamos donde nace y de ahí lo llevamos hasta donde termina. Lo acomodamos y planchamos con la mano. Seguimos con el tablón del lado contrario. Vemos donde nace y de ahí seguimos hasta donde termina.
lo acomodamos y planchamos. Seguimos con el último tablón del lado contrario. Lo acomodamos y planchamos. Ahora vamos del lado contrario para acomodar el último de los tablones. Aquí nace, aquí termina. Acomodamos y con la mano planchamos. Ahora que está acomodado, vamos a acomodar los tablones o los pliegues del lado contrario. Vamos a tomar la jacama del listón donde nace, del cochito. La otra mano la ponemos aproximadamente al centro y vamos a girar la jacama. No nos preocupamos mucho si se devolvió a desacomodar los tablones, los pliegues que ya habíamos acomodado. Vamos a hacer ahora a un lado los listones y va a ser un procedimiento semejante. Le damos nuevamente la forma rectangular a la jacama. Vamos a doblar hacia afuera los tablones y volvemos nuevamente a acomodar los tablones ahora internos, de donde nace a donde termina, y planchamos. Después vemos aquí donde nacen los tablones. Vamos a doblar el tablón interno y después el tablón externo. Planchamos con la mano y ya tiene nuevamente la forma. Volvemos a tomar del cochito, ponemos la mano al centro y giramos la jacama. Hacemos a un lado los listones y como podemos ver, se desacomodó muy poco. Simplemente damos una reacomodada a lo que se pudo haber desacomodado. Por eso no había que preocuparse. Con la práctica vamos a girar la jacama de manera rápida y sin preocuparnos de que se desacomode. Es pura práctica. Ahora vamos a tomar uno de los extremos y los llevamos al centro y planchamos. Vamos por el otro extremo, lo llevamos al centro y planchamos. Con la mano vamos a marcar una línea en la jacama, que es donde vamos a doblar. Volvemos a doblar y doblamos una última vez. Vamos ahora a hacer el nudo o moño de nuestra jacama. Vamos a tomar uno de los listones, el más largo, y lo vamos a doblar a la mitad. Lo doblamos a la mitad una segunda vez y después
en nuestra jacama, lo vamos a acomodar de manera inclinada o diagonal. Hacemos lo mismo con el otro listón largo. Lo doblamos a la mitad una vez, lo doblamos a la mitad por segunda vez y lo llevamos de manera inclinada. De tal manera que se cruzan o se forma una X. Después tomamos uno de los listones cortos. Lo vamos a llevar hacia el centro donde se cruzan los dos listones. Por el medio lo vamos a pasar por debajo de todos los listones después lo vamos a llevar entre una de las puntas de los listones y de donde nace. Lo llevamos entre esas dos partes y por abajo lo regresamos. Después lo vamos a llevar del lado contrario. Tomamos ahora el segundo listón corto y hacemos lo mismo. Lo llevamos hacia el centro y lo pasamos por debajo de todos los listones. Así. Después lo llevo entre la punta del listón y de donde nacen los listones. Lo regreso por la parte de abajo y después lo llevo hacia el lado contrario. Para que estos listones no queden largos y sueltos, este que fue el último, lo pasamos debajo de este listón y lo regresamos por donde mismo. Con esta otra punta hacemos algo similar. Lo pasamos debajo de este listón y ya queda nuestro nudo de la jacama. Por último, con la mano planchamos el nudo. Esta es la forma que yo uso para anudar mi jacama. Para deshacer el nudo, busco de donde nace estas ondulaciones o puntas de los listones y estiro al mismo tiempo. Y de esta manera y sencilla se deshace el nudo de la jacama. Recuerda que para hacer el doblado de la jacama hay que hacerlo en la posición de seiza. Evita estirar las piernas. En posición de seiza es muy buena práctica para doblar tu jacama. De esta manera yo doblo mi jacama y de esta manera hago el nudo o moño de mi jacama. Espero que te haya gustado esta forma de hacerlo. Soshite sayonara.